Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:24, saludos a nuestra audiencia en Cuenca. Vamos a abordar un tema que les compete precisamente porque están alertas por el tema de Loma Larga, este proyecto minero que para el gobierno dejaría millones de dólares a Cuenca y al país. Así lo han dicho en la Comisión de Biodiversidad las autoridades, que han admitido también que puede haber contaminación de las zonas hídricas de Cuenca, pero que tratarían con los programas y planes ambientales de minimizar el impacto de la empresa Dundee, que es a la que se le ha entregado la concesión y los derechos mineros. Bajo consignas como la licencia se revoca, Quimsacocha no se toca o el agua no se vende, el agua se defiende, más de 50,000 personas se movilizaron el pasado martes en Cuenca en contra del proyecto minero Loma Larga, que la empresa canadiense Dundee Precious Metals busca implementar en los páramos de Quimsacocha. Tarcisio Granizo, director de la Fundación Ambiental WWF, está con nosotros. Nos acompaña porque le hemos pedido que hagamos un análisis un poco más profundo de lo que fue la protesta y de los motivos que tienen los cuencanos para rechazar este proyecto. Tarcisio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con usted y la audiencia. Han dicho que es importante mantener una estrategia de protección y conservación de los sistemas de abastecimiento de agua potable, riego y abrevadero que proviene de las cuencas de los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay. ¿Se afectan estos ríos si se llega a hacer el proyecto minero? Bueno, ahí hay un debate, un conflicto de información entre lo que plantea el estudio de impacto ambiental de la minera con lo que plantea el informe de etapa. Si según etapa, sí existiría o podría existir contaminación de los acuíferos, que son los sitios donde se acumula agua debajo de la tierra cuando se haga el proyecto minero, entre otras cosas. Entonces, etapa lo que manifiesta es que el estudio de impacto ambiental realizado por la minera tiene errores bastante importantes y por lo tanto no puede ser fiable en el sentido en que no se enfrenta o no se enfocan todos los problemas ambientales que podrían resultar de la explotación minera. Esa fue mi primera pregunta, porque escuchando lo que dicen en la Comisión de Biodiversidad las autoridades, tanto la viceministra de Ambiente, el de Agua y el de Minas, ellos dicen que primero el proyecto minero Loma Larga no está en Quimsacocha. En segundo lugar, que no habría la afectación como se está pensando que habría, que ya hoy existe contaminación en esas aguas, que han hecho unos estudios y que ya existen residuos de metales, pero que lo que se buscaría es que la empresa Dundee presente los planes de manejo ambiental y que con eso se garantizaría la operación y también la tranquilidad a los cuencanos, que no verían contaminación en sus ríos. Eso es lo que dijeron. Bueno, lo que se sabe es que el proyecto intersecta con varios bosques protectores, por ejemplo, el Yanuncay Irquis, el bosque protector Chorro y con la reserva de la biosfera del macizo del Cajas. Y una de las críticas que hace etapa al estudio de impacto ambiental realizado por la minera es que el ámbito de estudio debería ir más allá de lo que en realidad hicieron el estudio de impacto ambiental. Solo se hace en un área de 2,000 hectáreas, dejando por fuera gran parte de las áreas de las cuencas hidrográficas que podrían ser afectadas por la actividad. Es decir, no se toma en cuenta todas las posibles afectaciones que podrían ser producto de esta obra, de esta inversión minera, ¿no? Ahora, hay que aclararle a la audiencia fuera de Cuenca, porque en Cuenca conocen perfectamente bien el proyecto, pero fuera de Cuenca, el proyecto minero es subterráneo. Han dicho que eso ya es un mínimo impacto, que no se va a dañar el Parque Nacional Cajas y que al ser subterráneo pues se tiene la posibilidad
de hacer mejor las cosas. Eso es lo que han dicho los ministros y que no es como si se fueran a lanzar químicos al agua. Bueno, es verdad, en cierta forma una operación minera, lo que se llama a cielo abierto, tiene un impacto mayor. Esta es una operación subterránea, pero eso no quiere decir que no haya impactos ambientales. Precisamente el impacto que más preocupa a la ciudadanía, a los técnicos, etcétera, es esa posible contaminación de las napas freáticas. Las napas son, como le digo, los acuíferos subterráneos, que son verdaderos lagunas o ríos de agua subterránea, que son los que alimentan muchas veces a los ríos, que son los orígenes de los ríos, porque estos acuíferos desembocan en manantiales, y esos manantiales, si están contaminados, van a contaminar también los ríos en donde descargan, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Más allá de que tampoco los estudios de impacto ambiental no han mencionado, por ejemplo, los impactos del uso de vías, el transporte del material extraído. Hay unos problemas ahí con la relavera. No sé si usted conoce lo que es una relavera. Es un claro que sí. En donde para la ciudadanía, ¿no? Es un sitio en donde se depositan los lodos tóxicos que son producto de una explotación minera, sea a cielo abierto o sea subterráneo, como producto digamos, para separar el oro o el cobre de la piedra en donde está, se necesitan químicos que son contaminantes. Pues ya no se usa mercurio, o solamente se usa mercurio en la actividad ilegal, vamos a decirlo así, pero la actividad minera también requiere de no solo mercurio, sino de otros compuestos que son tóxicos. Y esos lodos que son producto de la explotación, digamos, de la separación del mineral de la roca madre, tienen que ser depositados en algún sitio, y eso se llaman relaveras. Entonces hay problemas también con la relavera en el estudio hecho por Etapa, que indica, bueno, el proyecto minero tiene una duración de 25 o 30 años. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo del manejo de esa relavera, de esa piscina de lodos tóxicos cuando termine el proyecto? Entonces ahí hay un tema que no está resuelto, digamos, ¿no? Si es el Estado el que se va a hacer cargo, con qué recursos se va a hacer cargo desde el manejo de esa relavera, en fin, es un problema bastante complejo, ¿no? Ahora, el proyecto minero maneja la posibilidad de reingreso de esos lodos que ustedes dicen salen después de separar los metales con la tierra. La empresa dice que eso se volvería a enterrar, que se volvería al lugar de donde lo sacaron, pero que la cantidad de lodo permitiría que eso permanezca por años, ¿no? Según la humedad. Bueno, eso también es otro de las preguntas que se hace el estudio hecho por Etapa, ¿no? Es decir, estos lodos peligrosos, que según la empresa minera, van a volver del circuito de la planta de procesado de mineral para luego ingresar otra vez al tratamiento. El tema es que estos lodos son muchos sulfuros métricos que pueden causar corrosión, obstrucciones de los equipos de flotación, tuberías, bombas, es decir, y no se, digamos, del estudio de impacto ambiental hecho por la minera, no se presentan pruebas concretas de tratabilidad que permitan justificar que esa recirculación es posible. Entonces, hay un problema ahí de interpretación técnica sobre un montón de factores que están en el estudio ambiental, en el estudio de impacto ambiental de la minera, que no están claros, y eso es el llamado de atención que hace Etapa. Ahora, ya los derechos de la mina están entregados, lo que faltaba es precisamente los permisos ambientales y los planes ambientales. La ministra de Energía suspendió el inicio de operaciones, pero ya hay unos derechos. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? ¿Quién va a responder si en caso la empresa Dandi llega a demandar porque se está diciendo no al proyecto minero? Bueno, el Estado es el responsable como Estado, ¿no? No se le puede echar la culpa a un alcalde, a un prefecto. Es el Estado ecuatoriano el que debe responder si es que eso ocurre. Y el Estado tiene que tener, digamos, los argumentos adecuados para que esos juicios que le puedan seguir internacionalmente la empresa minera lleguen a un término favorable para el país, ¿no?
Yo creo que hay que revisar, digamos, aquí hay responsabilidades, ¿no? Y una de las responsabilidades es quién le dio la licencia ambiental al proyecto. ¿Por qué le dieron una licencia ambiental a un proyecto cuya evaluación de impacto ambiental no estaba acorde con los más altos parámetros técnicos que requieren para un proyecto de esta envergadura y en un ecosistema que sabemos que es absolutamente frágil y vulnerable como es el ecosistema de páramo? ¿Por qué es frágil? Porque el ecosistema de páramo es uno de los más importantes para retener agua. Se ha dicho muchas veces, se ha hecho la analogía de que el páramo es como una esponja que captura el agua de la lluvia, de los deshielos, etcétera, y la va liberando poco a poco, formando los ríos y de alguna forma pues garantizando que ese flujo de agua sea constante. Y cualquier alteración a este ciclo hidrológico es bastante grave en ecosistemas como los páramos. No así en el bosque, que el bosque en 10, 15, 20 años se recupera. El páramo cuesta mucho más de que se recupere una vez que está afectado. Por eso se habla de que los páramos son ecosistemas vulnerables, porque no es fácil recuperarlos una vez que están dañados, que han sido alterados. Ahora, Tarcisio, cuando la minería legal no entra, los que sí entran son los ilegales, porque saben que ahí hay 2 millones de onzas de oro potenciales para explotarlos, y entonces entenderíamos que como se están organizando los cuencanos hoy, se organizarían para evitar que eso ocurra. Bueno, pero ese no es el caso en Loma Larga. O sea, sí, eso le puedo decir que ocurre en otras partes en donde el oro o el material o el mineral está a flor de tierra. En Loma Larga está bastante profundo ese mineral. Unos 130 metros, dice. Ajá. Exactamente. Entonces, para un minero ilegal es bien difícil que se pueda explotar a 130 metros de profundidad el mineral, sin que sea una cuestión, digamos, pública y de gran magnitud. Es decir, en Loma Larga ese argumento no funcionaría. Sí, en otros sitios, por ejemplo en Buenos Aires, en sitios de INTAG, en donde el mineral está casi, usted raspa la tierra y encuentra oro. Acá en Loma Larga no, parece que está bastante profundo y eso le hace bastante difícil de acceder a la minería ilegal. ¿Qué pasa con la contaminación por metales pesados que ha dejado o que está dejando prácticamente a varias comunidades, esto ya fuera de Cuenca, a varias comunidades amazónicas, sin salud, sin alimento y sin seguridad? ¿Por qué organismos como el Fondo Mundial para la Naturaleza no es un poco más protagonista en estos temas que hemos venido contando y diciendo y advirtiendo y alertando a través de los medios y de trabajos periodísticos? Ustedes sí han emitido comunicados, lo hicieron uno el 2 de septiembre del 2025, hace poco, diciendo que se han hecho análisis científicos que analizan el agua, los sedimentos y que peces en 5 ríos de la Amazonía tienen o registran muestras de contaminación. Pero nos quedamos allí o ¿qué más podemos hacer? Bueno, sí, en efecto, ese es un problema muy grave. Desde 2021 es que se ha venido investigando esto junto con otras instituciones, entre WWF, la UDLA, el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad, la Universidad de San Francisco de Quito, y en 5 ríos que son el Napo, el Aguarico, el Payamino, el Putumayo y el Pastaza, se hizo un muestreo de los peces que son consumidos por la población y se ve que tienen altas concentraciones de metales pesados. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Es decir, estamos hablando de aluminio, arsénico, mercurio, y con concentraciones que superan los estándares recomendados. Ahora, ¿de dónde proviene esa contaminación? Es algo que todavía hay que investigar. Se cree que es producto de la explotación minera ilegal, pero también puede ser producto de ciertas otras actividades industriales, e incluso se habla de que puede ser que los suelos andinos son suelos con metales pesados. Recordemos que el arsénico está presente en muchos de los suelos andinos y que también puede ocasionar esta contaminación. Ahora, la siguiente fase en la que estamos ahora es identificando e investigando cuál es el efecto de estos metales pesados en la salud humana. Es decir, en la actualidad, si
comunidades que están en estos ríos, identificados en estos ríos en donde se hicieron los estudios, están ya afectadas con metales pesados y qué impacto tiene eso en la salud de las gentes, de los niños. Hay datos alarmantes ya, ¿no? En los mercados como de la ciudad del Coca se analizaron 17 especies comercializadas. Los resultados demostraron que el 100% de esas 17 especies superan los límites recomendados de arsénico, mercurio y plomo. O sea, el país, al paso que va, puede tener este problema a nivel nacional, ¿no? Y quedarnos ya sin algunos alimentos. En efecto, esto es un impacto fuerte en los peces amazónicos, precisamente porque de alguna forma se está contaminando la cuenca amazónica con productos químicos de metales pesados. No solo los peces están siendo afectados, la gente está siendo afectada, los delfines del río, que son una especie en peligro de extinción, también se ven afectados. Y el tema de la contaminación de los ríos en el Ecuador es dramático, ¿no? Es decir, no es solo el tema amazónico, es el tema, por ejemplo, usted puede ver en todas las quebradas de Quito un olor insoportable de todas las descargas que se juntan por los alcantarillados, terminan en las quebradas. Aquí se trata menos, en el Ecuador se trata menos del 10-12% de las aguas servidas, todo lo demás termina en las quebradas, en los ríos y en el mar. Entonces es una situación bastante complicada la de los ríos. Y añadamos a eso el tema de la contaminación por plásticos, que empieza ya a ser un problema. No tanto los plásticos que se ven, sino aquellos que no se ven, los microplásticos, que ya se ha detectado que son un problema serio a la salud, al medio ambiente, y que también se han detectado estos productos plásticos en los ríos en el Ecuador, ¿no? Ustedes están lanzando una voz de alerta sobre lo que está pasando con los recursos naturales del Ecuador y ponen de ejemplo la lucha que se realiza en Cuenca, que ha iniciado una defensa sobre todo, ¿no? Se van sobre todo para defender el agua, porque hay un riesgo directo de tener disponibilidad continua y sostenible de líquido vital, pero ya algunas ciudades están como tarde. Así es. Y yo creo que lo que ha demostrado Cuenca es que su gente, su población, quiere ríos limpios. Comparemos eso con la situación, por ejemplo, de provincias como Santo Domingo de los Sáchilas, en donde casi el 100% de sus ríos están contaminados. Es decir, eso es algo que se salió de control en ciertas provincias. Afortunadamente en Cuenca y en Azuay, Cuenca tiene un liderazgo importante en varios temas ambientales, ¿no? En conservación de biodiversidad, en la lucha contra el cambio climático. Nosotros hacemos, la WWF hace una especie de concurso mundial que se llama el Desafío de Ciudades, y en 2024 Cuenca ganó ese Desafío de Ciudades por sus políticas y su compromiso con el medio ambiente. Entonces, yo creo que es digno de ejemplo, digno de emular el hecho de que los cuencanos, las cuencanas hayan salido a protestar porque quieren seguirse teniendo sus ríos limpios, y eso es una garantía para el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Lo que sí me queda preocupando es que después de esta lucha en favor del agua y de la defensa de los páramos, los mineros ilegales que ya tienen toda la información entren al Cajas. Esa preocupación me queda porque para ellos, con la plata y el poder que tienen, me refiero al económico y al político, 130 metros de profundidad es nada para ellos. Si no, veamos otros sitios del país, ¿no? Veamos en el sur del país cómo allá las minas en Zaruma están a casi 200 metros. Entonces, eso no es imposible para ellos. Quisiéramos saber si ahí los defensores del agua, las autoridades van a defender, porque no lo han hecho en otros sectores. Bueno, esa es una responsabilidad del Estado, y cuando hablo de Estado, hablo de gobiernos autónomos centralizados, y hablo de la ciudadanía. Yo creo que es una responsabilidad el hecho de que estas ilegalidades no ocurran, pero recordemos también que muchas de estas actividades de minería ilegal están vinculadas con grupos de delincuencia organizada y con el narcotráfico, porque utilizan el oro para lavar sus dineros.
Entonces es un problema mucho más serio que va más allá de lo ambiental. Es un problema que tiene que ser resuelto como tienen que ser resueltos los problemas de violencia y de actividad de narcotráfico en el país, porque están vinculados. Entonces tiene que ser una responsabilidad definitivamente del Estado ecuatoriano. Muy bien, Tarcisio Granizo, muchísimas gracias. El director de WWF en Ecuador, hablándonos de esta preocupación y la polémica por el impacto ambiental y la alerta por contaminación de los ríos. Muy gentil, gracias, buen día. Muchas gracias. 6:44 minutos, 6:44.